Y el título para este mensaje: las señales del Espíritu Santo en tiempos de engaño. ¿Qué estamos esperando? Que en lo posible el Espíritu de Dios se manifieste, tal y como lo hace en otros lugares, en otras congregaciones, tal y como lo hizo en el Pentecostés, ¿cierto? Que estaban todos unánimes, dice la palabra según Hechos 2, estaban orando, ellos no estaban conversando, ellos no estaban cuestionando la palabra, ellos no estaban hablando mal del hermano, de la hermana, no estaban cuestionando la música, los cánticos que se harían. Ellos estaban orando a Dios, conversando, diciéndole al Señor: ¿cuándo descenderá tu promesa? Sabemos que resucitaste, por lo tanto, también sabemos que tú dijiste que llegando donde el Padre, enviarías a tu Espíritu Santo. Y ellos estaban en esa condición. Ahora veamos. Si el título dice las señales del Espíritu Santo en tiempos de engaño, ¿deberíamos preocuparnos un poco? Sí, deberíamos preocuparnos. Una señal es algo que puede copiarse, aunque no sea permanente. La Biblia dice que Satanás, ¿cierto?, también sabe hacer sus señales, ¿o no? O dice que es un pobre, que no tiene ningún poder, que no sabe hacer nada. La Biblia dice que él tiene también capacidades. Por lo tanto, si estamos en una búsqueda del Espíritu Santo, también tenemos que estar clamando al Señor para que lo que estamos esperando venga y que eso en ningún momento se vaya contaminando, para que nada vaya a interceptar esa frecuencia. Por decirlo de otra manera, la frecuencia del Espíritu de Dios, para que nada se meta. Esto es como pensar en corrientes de agua mientras el pueblo está sediento. Imagínese usted, sediento, lleva meses ya a punto de morir sin tomar agua y descubre que hay allí un pequeño riachuelo y usted corre, pero usted no sabe si más arriba de ese riachuelo hay quizás un contaminante que está moviéndose ahí. Por eso es una necesidad de estar atentos, porque cuando hay en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, un hambre por saber, por conocer, también el enemigo descubre ciertas cosas y dice: creo que quiere saber mucho. ¿O no pasó así con Salomón? Quería saber muchas cosas más. ¿Y qué sucedió con él? Se fue metiendo en cosas tan profundas que ni siquiera pudo escapar de su propia manera de pensar. Se hizo Dios a sí mismo, y la palabra dice: no te hagas sabio en tu propia opinión. Pero a él le pasó esto. Asimismo, Satanás también es un estratega y tiene objetivos fijos por los cuales está dispuesto a hacer todo, incluido el hacer señales. Pero hay cosas que él no podrá hacer. ¿Cuáles son? Él no puede tener buenos frutos, porque todos los frutos nacen del corazón de Dios. Mire qué importante. Señales pueden haber, pero frutos no están en todos. Hemos visto en el pasar del tiempo a muchos hombres y mujeres que dicen tener poder para hacer señales y las hacen. Pero cuando tú estudias su vida, cuando revisas su testimonio, lo que se muestra en las redes sociales, te das cuenta que son sinvergüenzas, que son gente estafadora, que son gente que no sé de dónde están sacando cierto poder para hacer las señales, pero que sin embargo están engañando y están funcionando. La forma en la que lo hacen. Escuchamos muchas veces en las redes, en YouTube, esos pequeños cortitos donde dice uno: ¿de dónde sacan tanta mentira para predicar? Y después decimos: ¿de dónde sacan tanta gente para llenar la iglesia? Pareciera que hoy se está cumpliendo lo que dijo Pablo, que en los posteriores tiempos habrá muchos que tendrán comezón por oír,
que habrá un deseo allí de querer saber, yo quiero más, yo quiero que me digan algo, yo quiero conocer algo sobrenatural. Y dice que entonces también habrá muchos que se levantarán como engañadores, aprovechando ¿qué cosa? El hambre, la sed de alguien que necesita de ver, que está buscando la verdad. Amados, no todos los que están en iglesias equivocadas están allí porque son personas de alma negra. Hay algunos que están allí, están confundidos, pero en su corazón es eso lo que encontraron. En esa búsqueda por entender un poco más a Dios, por buscar más de Cristo, algunos se han equivocado y están a veces enredados y no saben cómo escapar, porque lo que escuchan también tiene una muestra de señales. Y cuesta al hombre, hoy en día le cuesta escapar cuando hay señales. Porque ¿acaso no es eso lo que todos quisiéramos? Orar a Dios y que algo suceda. Es eso lo que queremos. Y el enemigo también lo sabe muy bien, muy bien. Pero los frutos vienen ¿de quién? Del Espíritu Santo. Los buenos frutos vienen del Espíritu Santo. Eso es lo que Satanás jamás podrá imitar. Podrá hacer ciertas simulaciones, pero le aseguro que eso se va a diluir. ¿Por qué se va a diluir? Porque si viene de Satanás, eso no prospera. Mas lo que viene de Dios se establece, crece y prospera. Ahí está la gran diferencia, mis amados. Entonces, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 9. Y dice así: porque la venida de aquel inicuo será conforme a la operación de Satanás. ¿Ya? ¿La venida de quién? ¿Quién es el inicuo? Para que ustedes sepan, el inicuo es aquel hombre que nacerá en una generación que está también marcada, el anticristo, el que intentará gobernar. Ese inicuo, ese ser, dice que vendrá tras una maquinación, un plan del enemigo. Por eso es que está teniendo tanto cuidado en cómo hace todas las cosas. Por eso es que está teniendo cuidado de que sea el mundo, que seamos nosotros los seres humanos los que pidamos a grito a un Salvador. Y entonces aparecerá en escena este inicuo, producto de la operación de Satanás, con todo poder. Mira cómo va a aparecer. Dice que va a aparecer con todo poder, con señales, nótese, y con falsos prodigios. Entonces no es un ser que nos va a embaucar o que va a querer embaucar a las personas, a los creyentes y a los no creyentes solo con palabras, no. Porque si fuera solo con palabras, usted podría decir: no, yo exijo señales. Yo exijo que realmente hagas algo. Recuerda lo que le dijeron a Cristo, pero haz algo para que te creamos. ¿Se acuerdan, no? Hay un pasaje bíblico donde dice: para que te creamos, pero haz algo, muéstranos al Padre y entonces te creeremos. Muchos hoy en día están esperando a que en medio de este caos que parece que no termina nunca, sino que al contrario empeora, muchos están esperando de que cuando esto colapse, la misma gente comience a pedir un cambio, que exija que los gobiernos se pongan las pilas y que pongan a gente correcta en el poder. Suena muy lindo, suena muy hermoso, pero son justamente esos que están esperando en las sombras tomar el poder. Son ellos mismos los que están causando todo un desorden global. ¿Para qué? Para que cuando el mundo clame por justicia, clame para que todo se ordene, para que la economía mejore, ellos van a presentar ¿a quién? Al inicuo, a ese ser, producto de las maquinaciones y el plan
estratégico de Satanás. Y dice que no vendrá solo con palabras, sino que vendrá con poder. ¿No es así como esperamos que venga Cristo? ¿Con poder? Él también vendrá con poder. Esperamos ver una señal para no confundirnos de que realmente Cristo no es. Esperamos señales. Él también traerá señales. Pero hay algo que termina esta frase. Dice que Él vendrá con falsos prodigios, falsos milagros. Conozco de una persona que se las arregló para poder conocer a esa persona que consideraba que era muy espiritual y que tenía muchos dones. Y ese hombre en una campaña vino a Chile, a Santiago, y esa persona era la más contenta porque en su corazón sabía que si se acercaba a ese hombre la iba a sanar de su enfermedad. Y la televisión mostraba señales de él, mostraba prodigios hasta el día de hoy. Esta mujer fue y logró llegar donde él con su enfermedad. Su enfermedad era aquella que no podía parar de mover su cuerpo. ¿Sabe cómo se llama? Parkinson. Estaba tan avanzado eso ya que ella tenía la esperanza de que ese año, si él completaba su visita, podría ser sanada. Y fue a ese lugar. Logró abalanzarse entre todas las personas que había, muchas esperando, hasta que consiguió que le dijeran: sí, vas a subir a la tarima. Y cuando ella subió, entre todos los que subieron, este hombre puso las manos sobre ella y en el instante se sanó. Señales, poder, prodigios, las cosas por las cuales nosotros tal vez caeríamos rendidos frente a alguien siendo incluso el equivocado. ¿Por qué? Porque tiene señales. El caso es que mientras eso fue televisado y mostraban allí y la gente saltaba de alegría por cada enfermo que era sanado, entre esos enfermos esta persona que yo conocí. No es un testimonio de alguien me lo contó, no. Pero ¿sabes qué? Ese prodigio duró 2 semanas. Apareció la enfermedad con más violencia y al periodo de 1 año esa anciana murió. ¿Dónde están los prodigios reales? Solo en la persona de Cristo. Todo lo demás es humo. Todo lo demás son luces. Se ven allí y todos corren por eso. Y esta enseñanza de hoy es para decirte: estamos en esos tiempos en donde muchos van a correr. Y la Biblia dice: cuidado cuando les digan: mira, allí está el Cristo, cuidado, no vayas allá. Mira, se supo que en tal lugar había un avivamiento, cuidado, no vayas allá, dice la palabra. Porque sí existen muchos que corren de lugar a lugar buscando la iglesia perfecta, buscando en dónde esté la respuesta que yo quiero. Exijo mi respuesta, exijo mi señal, dicen muchos. Por lo mismo podemos ser engañados en esa necedad. El verso 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los perdidos. Mire, el primer punto, el primer foco es para los perdidos. ¿Por qué? Porque ellos son justamente el grupo favorito que les sirve. Un engañador necesita gente que lo acompañe, ¿no? Se necesita que haya muchas multitudes que lo proclamen para que sea más creíble, incluso para los hijos de Dios. Entonces se necesita un gran número de personas, aunque estén perdidos, se necesita. ¿Por qué estarán perdidos ellos? Por no haber aceptado el amor verdadero mediante el cual podrían haber sido salvos. Hay una razón. El mundo afuera no está perdido simplemente porque a Dios le dio la gana.
y porque Dios se molestó. El mundo afuera y nuestras familias que no quieren venir a Cristo están perdidos porque ellos no quieren aceptar el amor de Dios. No quieren aceptar de que venir a Cristo traerá bendición. Porque para ellos la bendición significa que nunca me pase nada malo, que en todas las cosas me vaya bien. Pero la bendición por la cual nosotros estamos hoy, me imagino, manteniéndonos firmes, es porque queremos estar ante su presencia. Eso es lo primero. Hayan señales o no, eso es lo que debería estar en nosotros. Ahora, verso 11. A causa de esto, Dios les enviará una operación de engaño. Mira, Satanás también hizo una operación, ¿cierto?, que tiene que ver para mostrar al inicuo, al anticristo. Y dice, Dios les enviará una operación de engaño para que crean en la falsedad. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo Dios? Lo que está diciendo Dios es que hay quienes, ni aunque un ángel, 2 o 3 ángeles se desaparezcan, van a tomar a Cristo en serio. La pregunta es, nosotros, con lo poco y nada que hemos experimentado, en situaciones donde vemos la mano de Dios, vemos su misericordia, vemos su amor, en lo que usted haya visto en su casa, respuesta que usted estaba esperando, usted ve a Dios actuar en eso, lo ve, está consciente de que es real, de que existe. Pero ¿y qué es lo que a usted lo va a mantener? ¿Esa respuesta? Es que como Dios respondió mi petición, yo por eso voy a la iglesia. ¿O estás pensando en algo mucho mayor? En algo mucho más grande. ¿Sabes por qué te explico esto? Porque si nuestra vida como creyentes se basa en lo que Dios puede responderme a mis oraciones, a mis sueños, a mis anhelos, si nuestro seguimiento hacia Cristo se basa en lo que Él pueda darme, entonces nunca estaremos saciados. Porque hoy le pediré una casa, pero cuando tenga la casa, ya simplemente es una casa, ahora quiero esto. Y cuando tengas eso, ya no me satisface, ahora quiero eso. Es decir, si montamos una vida de fe, de acuerdo a lo que quiero, a la respuesta de Dios, podría estar yendo directo al precipicio, sin darme cuenta. Porque he conocido a personas que con mucho menos de lo que yo tengo, de lo que usted tiene, saben amar mucho más al Señor y buscarlo. Eso significa que la fe de ellos no está concentrada en la respuesta que ellos necesitan, en su buen pasar por esta vida. La fe de ellos está concentrada en Jesucristo, su Señor, el cual también es nuestro Señor. Amén. Ahora, ¿para qué? Dice el verso 12, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad o prefirieron el pecado. Es decir, el ser humano, por mucho que usted diga yo soy de Dios o no soy de Dios, hay una señal que nos delata. Y es que cuando estamos enfrente a la tentación, ¿qué es lo que preferimos? ¿Caer? ¿Ceder a la tentación? ¿O clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame? Mi carne aún está débil. Ayúdame, fortaléceme, Señor. Eso es lo que debe hacer un hijo, una hija de Dios. Pero ¿y qué hace, pastor? Entonces el que cayó ante la tentación no era un hijo, está perdido. No, el que ya cayó se sabrá si es hijo o hija, si se levanta en clamor y si dice, Señor, perdóname, me equivoqué, caí otra vez. Y así sabemos quiénes son y quiénes no son de la casa del Padre. ¿Qué es lo que usted va a preferir? El que no es hijo no podrá notar el engaño. Según segunda de Tesalonicenses, este es un engaño, dice. ¿Ya? Ahora, los que no son hijos son los que caen en esto.
es fácil de engañarlos, los que no son hijos. ¿Quiénes son los que realmente van a poder estar atentos a esto? Son los hijos. Ahora, ¿qué necesita un hijo para saber cuándo hay un engaño? Conocer la palabra, ¿o no? Sí, conocer la palabra. ¿Qué otra cosa necesita? Que a través de la palabra se logra conocer al Padre, porque así sabes muy bien si esta señal viene del Padre o no. Conocer a Cristo, así sabemos si lo que está pasando es de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Es decir, cuando usted piensa en cómo Cristo piensa, cómo Él actuó en el pasado y lo compara con alguien que hoy también dice ser hombre o mujer de Dios, usted hace esa relación con ese Cristo, porque ese Cristo no ha cambiado, es el mismo. Aunque estemos en el año 2026, Cristo no se ha renovado. Él sigue siendo el mismo, porque no envejece. Y sus términos, su palabra, sus enseñanzas siguen siendo las mismas. Las cosas que Cristo detesta, que dice esto es malo, esto no me gusta, siguen siendo las mismas hoy. No tenemos un Cristo que se ha actualizado para decir, ahora que estamos en el año 2026, hay cosas que yo tuve que dejarlas como que ya, bueno, no son tan malas. No. Tenemos a un Cristo que sigue odiando lo que es malo, ya sea un pecado pequeño o un gran pecado. Cuidado con aquellos que dicen que Cristo no es tan así. Si Cristo no es tan cerrado, Él es como puro amor. No, cuidado. Cristo no ha cambiado. Los creyentes de hoy en día sí se han adaptado al pecado. Han aprendido a convivir con el pecado pensando esto no es tan malo. En comparación con aquel que hace aquello, mi pecado no es tan malo. Pero eso es lo que piensa un creyente de hoy. No es lo que piensa Cristo. Eso no representa el corazón del Padre. Para nada, iglesia. Vamos al libro de Mateo capítulo 24, por favor. 24 y el verso es el 24. Dice, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas. ¿Ya? Falsos ungidos, que Dios no los ungió, son falsos. Lo que ha ungido Dios, y en esto tómese un tiempo. Si usted cree que a usted Dios lo capacitó y lo ungió para ser un hombre de bien, una mujer de bien, eso es lo que cuenta, que Dios lo haya hecho. Ahora, si usted no tiene un título que diga esto es lo que eres, no se preocupe. Para Dios no cuentan los títulos. Lo que cuenta es que cuando examina tu corazón y el mío, Él dice, he aquí una hija o he aquí un hijo. Eso es lo que cuenta. Pero, sin embargo, aún expresado esto, también vendrán falsos profetas. Hombre, un profeta es alguien que va a anunciar algún tipo de evento, pero dicen que será falso. Yo vengo escuchando falsas profecías desde que tenía 19, 20 años. Desde ahí que empecé a buscar de Dios. Y en mi hambre, en mi sed por conocer más de Él, me encontré con muchas cosas y personas que incluso a mí mismo me conmovían, porque yo decía, he aquí un hombre de Dios, una mujer de Dios. En mí había un hambre, un deseo de encontrar a Cristo en alguna persona, y muchas veces fui engañado. ¿Y por qué fui engañado? Porque las señales, porque las cosas que hacían, porque el desplante que tenía para hablar, para predicar, tenía un carácter aquella persona que de verdad te envolvía. Y yo fui uno de los que también muchas veces estuve siguiendo a hombres que parecían ser hombres de Dios y que de verdad, sin ninguna duda, si tenían que sacar sus currículum en cuanto a todas sus medallas, por así decirlo, las tenían preparados en todos. Sin embargo, eran solamente humo que engaña al que tiene mucha hambre
el agua contaminada que envenena a que tiene mucha sed. Por eso, cuando usted sienta que está teniendo mucha hambre y sed del Señor, también tiene que decirle al Espíritu Santo, guíame para no ser engañado. Porque quiero encontrarme realmente contigo, con un hombre de Dios, con una mujer de Dios. No quiero, Señor, no quiero que encontrarme con alguien que me haga retroceder, que me haga volver atrás donde yo salí. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de hombres y mujeres que predican con liviandad, que no quieren hablar del pecado, porque el pecado es incómodo. Porque si hablo del pecado, el hermano otra vez se va a ir, porque va a pensar otra vez, me está dando a mí. Pero Cristo, Pedro, Pablo, Mateo y todos esos hombres y mujeres de Dios quisieron quedar bien con Dios y predicar del pecado, para no quedar bien con los hombres. Eso caracteriza también, para que sepas si quien está frente a ti es un hombre de Dios, una mujer de Dios, para que cuando te lo encuentres sepas. Ahora, ¿qué tendrás que hacer? Analizar esa vida. No te dejes llevar simplemente por las predicaciones que hay en internet, por los mensajes que te encuentras en internet. Hoy en día con la IA podemos encontrar una cantidad de cosas que parecen cosas hechas por un hombre, por una mujer, pero no lo son. Entonces, según el verso 24, ellos realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, mira lo que dice, de ser posible, ¿aún a quién? A los escogidos. Nosotros fuimos escogidos, ¿o no? ¿Usted considera que fue escogido? Si usted tiene dudas frente a esto, tendría que acercarse mucho más a la oración y decirle: Señor, yo no me siento escogido. La verdad es que yo siento que estoy ocupando un lugar en la iglesia, siento que estoy acompañando, siento pero no me siento escogido. Si alguno de ustedes no se siente escogido, con carácter de urgencia, tiene que buscar a Dios y pedir que Él ponga ese sello que puso ¿quién? El Padre cuando volvió su hijo pródigo, el sello, el anillo. Tenemos que encontrar eso. Si tú sientes que no tienes ese sello y a menudo te pasa con que dices que no sé si realmente sea hijo o no, estás en serias dificultades, porque es más fácil engañar a alguien que no cree que es un hijo de Dios. Es más fácil engañarlo. ¿Por qué? Porque su mente está dividida, su corazón está confundido. Mientras que cuando vas a un verdadero hijo o hija de Dios, por más que intentes convencerle, te va a decir: tienes razón en eso, pero ¿sabes qué? Aun cuando tengas razón, yo no dejo a Cristo, yo no dejo mi fe. Y aunque me digan que voy a perder mi matrimonio y todo lo que me amenacen, mi trabajo, mi comida, no dejaré a Cristo. Son señales, hermanos míos, son eventos que tienen que ocurrir. Cuidado con aquellos que dicen ser cristianos y corren detrás de cada hombre o mujer que hace señales. Jesús dijo: cuidado, no corran, no vayan allá, quédense donde están, porque si Cristo viene, ustedes, los hijos, lo sabrán. No tendrán que andar buscando señales, ustedes lo sabrán. ¿Por qué? Porque hay un corazón, hay un alma que va a comenzar a encenderse como un fuego. De hecho, yo creo que, no sé si a ustedes está pasando, pero cada día que yo veo lo que sucede en internet, lo que pasa en la noticia, las guerras, mi corazón se enciende cada vez más y digo: Señor, tu venida está pronto, tu venida está pronto, en cualquier momento. Señor, quizás esperamos que vamos a pasar más tiempo en tribulación, Padre, pero si tú decidieras hacer algo distinto y quieres anticipar tu venida, amén, hazlo. Yo no soy de aquellos que está esperando que se cumpla, de que la iglesia llegue a lo peor para recién ser salva. Sé
que hay antecedentes bíblicos que dicen que tendremos tribulación, que tendremos muchas aflicciones. Pero también sé que la misma palabra dice que esto será solamente por un tiempo, un corto tiempo. Es decir, hasta Él sabe cuánto vas a soportar, Juan. Hasta Él lo sabe. Entonces es posible de que Él tome a cada uno como con pinzas y lo saque y diga: esto lo protejo, esta semilla es mía, esta yo la guardo. Él lo hará en su tiempo. Pero tiene que haber un anhelo en nosotros también. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el mismo verso 13 al 14. Miren cómo estamos corroborando las escrituras, aunque estamos en Apocalipsis, aquí corroborando todo. También dice: realizaba grandes señales. También Dios ha realizado grandes señales, ¿o no? Poderosas señales. Bueno, la palabra también significa que hay otro ser que también puede hacer señales. Puede imitar aquellas señales. Ahora, la imitación, independiente de cuánto dure, como le contaba el testimonio de esta hermana de Graneros, ya, aún así, independiente de cuánto dure, lo que busca el enemigo es engañarte en ese momento, para que tú pierdas todo. Aunque sea por poco tiempo, ¿cierto? Pero si ya te engañó, ya caíste, y a veces no hay forma de volver atrás. Entonces también realizaba grandes señales, de tal modo que aún hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres. ¿Encuentra usted que esta es una pequeña señal o una gran señal? Es una gran señal. Es decir, si nosotros no estamos apercibidos del Espíritu Santo, nosotros podríamos caer de rodillas ante una señal como esa. Es decir: Señor, eres tú. Falsas señales, falsos prodigios. Pero mire, recuerda la historia de Elías, cuando estaba con todos aquellos hechiceros de la época, sacerdotes de Baal, cuando dijo: aquí el Dios que va a ganar es el Dios que haga descender fuego. Y dicen que ellos daban vueltas y hacían toda su ceremonia, pero el fuego no cayó. Tanto así que comenzaron a mutirarse sus pieles para que saliera sangre, y a través de eso, para que su Dios dijera: ahora voy con fuego, y no quedar mal frente a la figura de un profeta reconocido como Elías. Y sucedió que el fuego no cayó. No vino el fuego, amados, con todo lo que hicieron no vino fuego. Apocalipsis dice que este ser malévolo va a tener el poder de hacer descender el fuego. Este escenario será mucho peor del que experimentó Elías. Mucho peor. Porque ahí solamente habían aproximadamente, ¿cierto? Pueden haber habido quizás 2000 personas, 400 de todos los sacerdotes, ¿ya? Pero este evento de Apocalipsis va a ocurrir para engañar a toda la humanidad. Esa es la diferencia. Allí fueron engañados solamente estas personas que estaban en ese lugar. Ahora, lo que busca Apocalipsis decirnos es que hay un ser que está reservado y que también hará señales, como las señales de ¿quién? De Dios. Porque Elías clamó a Dios y el fuego descendió. Este ser malévolo tendrá ese poder. Por lo tanto, no debe extrañarnos que incluso las iglesias le abren la puerta. No debe extrañarlo. De hecho, están preparando a las iglesias para aceptar de que sí, siempre han existido los extraterrestres, que existen los ovnis, los platillos voladores y todo eso, y que quizás sí tiene que ver esto con que vinieron entidades interplanetarias a hacer esos experimentos con nosotros, y de ahí el ser humano fue evolucionando. Ya comenzó el periodo del engaño. Lo que usted pensaba que era antes, ahora viene masivamente. Por eso hay que estar muy atentos. No crea todo lo que ve en internet. No lo crea todo, aunque parezcan señales evidentes. Recuerde que Satanás también tiene ese poder, le será dado ese poder
para hacer señales, y estas señales son evidentes. Verso 14 dice: y seducirá a los habitantes de la tierra. La seducción. Oiga, la seducción solo puede tenerla alguien que tenga un carisma especial, ¿no? Sí. Hay personas que a veces ni siquiera teniendo un rostro tan hermoso, no sé, una estatura tan hermosa, pero a veces tienen, como se dice por ahí en la jerga del mundo, tienen una labia, es decir, una capacidad de dar vuelta a algo, una capacidad de poder hacer que la persona cambie, que no estás en lo correcto, pero tiene tanto poder para cambiar eso, y que ahora pienses como él. Puede que usted tenga más de algún amigo o amiga, puede que usted viva con alguien que tiene esa capacidad, de que usted dice no, y se da cuenta que esa persona sigue manipulando, hasta que a veces logra el objetivo. Y usted que pensaba, esto es lo que haré, porque esto es lo que Dios dice, usted a veces se encuentra sucumbiendo frente a eso. Ahora, esto es una persona, bíblicamente lo vemos que sí, pero es lo que se mueve, el espíritu que se mueve en la persona, la que produce eso. El anticristo no solamente es ese ser al que esperamos, que un día se va a manifestar. Existe el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es el que puede meterse en una persona, gobernarla y transformarla en un seductor o en una seductora de creyentes incluso. Y que aún el creyente que considere estar más firme se encuentre un día con esta persona y sea seducida a abandonar su fe. Estamos hablando de poderes ocultos, mis hermanos, que se harán evidente. Dice que seducirá, no que lo intentará. No dice intentará seducir, no dice seducirá. Es decir, es un hecho, lo hará. Podrá engañar a los habitantes para que hagan una imagen de la bestia salvaje, la cual tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. Está hablando de ese ser malévolo que tuvo una herida, ese que cayó como un rayo, que dijo Cristo, y vi descender como un rayo a Satanás. Mientras sus discípulos hacían señales, prodigios y milagros, y llegaron a contarle, y él le dijo: tranquilo, si yo ya sé todo lo que pasó. Vi caer, dice, y está entonces Jesucristo diciéndoles: ese ser ya está herido, ya fue quitado del reino del Padre, pero este ser tendrá una nueva oportunidad, porque también tiene que marcar algo, un precedente en nuestra historia. La iglesia debe cuidar la sana doctrina, es un hecho, debe cuidarla. Libro de Gálatas, en el verso 1, del capítulo 1, verso 8, nos anima a estar muy atentos. ¿Por qué? Porque dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predica algo aparte de lo que hemos predicado, esa persona sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Esa persona sea entonces transformada o vista por ustedes como alguien de maldición. Pero me gusta lo que dice Pablo en este verso 8, porque él no se queda afuera. Si usted se da cuenta, él está acusando a que vendrán engañadores, pero él no se queda afuera. Él dice: pero si aún nosotros o un ángel, está diciendo, mira, pero si aún yo mismo, siendo Pablo, un día te das cuenta que estoy cambiando mi forma de ser, que te das cuenta que estoy cambiando mi predicación y que ya no le doy la gloria a Cristo, lo que está diciendo Pablo: aún si nosotros los discípulos comenzáramos a hacer las cosas, a maquinar, y ustedes se dan cuenta que estamos buscando cosas deshonestamente,
y les estamos anunciando un evangelio que no es ese evangelio de poder de Cristo, este evangelio sano, limpio. Y luego dice, o si no fuéramos nosotros, pero un ángel se presenta a hacer estas cosas y no es el evangelio que les hemos predicado, al tal, llámenlo maldito. ¿Por qué me llama la atención, iglesia? Porque Pablo está diciendo, si yo los traicionara, si yo negara mi fe, si yo cambiara la palabra para obtener beneficios, él está diciendo, ustedes están autorizados para llamarme, ¿cómo? Maldito. Eso me gusta. ¿Saben por qué? Porque cuesta encontrar a hombres o mujeres de Dios que digan, si yo estoy haciendo lo malo, que Dios me corrija. Si estoy equivocado, que Dios lo haga, que Dios traiga algo a mi vida. Pero yo prefiero que Dios me ponga en disciplina antes de que me deje seguir. Esto habla bien del apóstol Pablo. En Mateo capítulo 16 se va a encontrar con que el verso 5 nos vuelve a advertir. Mateo capítulo 16 verso 5 dice, al llegar sus discípulos a la orilla opuesta, habían olvidado traer pan consigo. ¿Ya? Olvidaron llevar su comida, porque sabían que Jesús cuando predicaba, no eran 40 minutos, no era una hora. Podía estar 3, 4 horas predicando. Entonces dice que no llevaron el pan. Y él les dijo, presten atención y tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Jesús dice esto tomando en cuenta que en el pensamiento, en la mente de ellos, estaba la preocupación de que se nos olvidó traer pan. Como si usted estuviera pensando ahora, se me olvidó comprar el pan, va a terminar la reunión y los quedamos sin pan. Jesús detecta que en sus mentes hay una preocupación por estas cosas y Él aprovecha este tiempo, esta oportunidad para enseñarles algo acerca de ello. Pongan cuidado, presten atención con la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Eran justamente los ancianos que dirigían la iglesia en aquellos tiempos. Hombres que exigían muchas cosas, pero ellos no las hacían. Hombres que acusaban a otros por pequeños pecados, mientras ellos hacían grandes pecados. Abusaban de la gente que llevaba sus tiempos. Esos son los que iban a las casas de las viudas a aprovecharse de la causa, diciendo, vengo a traer una palabra de Elohim, de Dios, y aprovechaban y hacían maldades. Imagínese usted qué es lo que pueden hacer una persona así. Y Jesús está indicando a esas personas como los que están llenos de levadura. Pero ellos reflexionaban entre sí y decían, lo dice porque no trajimos el pan. Es decir, nos leyó la mente. Justo que dijimos no llevamos pan, nos leyó la mente. Pero sabiendo que Jesús les dijo, ¿por qué discurren entre sí, hombres de poca fe? ¿Ya? Que les dije esto, que es porque no trajeron el pan. Oiga, yo me imagino a estos discípulos diciendo, hasta sabe lo que pensamos. O sea, vamos a tener que tener tanto cuidado con el maestro, porque hasta lo que estábamos pensando se dio cuenta. Yo me imagino cómo dirían ellos, los discípulos. Me imagino a Pedro todo el tiempo, Señor, quiero pensamientos buenos, piensa bien Pedro. Sabiendo que Jesús estaba al lado y podía inmediatamente decirle, Pedro, ¿qué estás pensando? Pedro, a ver, saca eso de tu mente. Porque es claro de que ellos se dan cuenta de que Él los acaba de descubrir en una preocupación, si no era pecado, en una preocupación. Aún no comprenden ni recuerdan cuando
cestos de grandes recogieron de los 5 panes para los 5.000? ¿Ni cuántos cestos recogieron de los 7 panes para los 4.000? ¿Cómo no comprenden que no les hablé de los panes? Está diciendo, si mi problema fuera que les estoy hablando de la levadura del pan que ustedes no trajeron, entonces no sería el Señor. ¿Por qué? Porque si ese fuera un problema, yo diría simplemente traigan un pan y lo multiplicamos. Oramos y se multiplica. Jesús está diciendo, no estoy hablando de eso. No se confundan. Lo que les digo no tiene que ver con el pan, con la comida que ustedes olvidan traer, no. Entonces comprendieron que no les había dicho que tuvieran cuidado con la levadura del pan, sino con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí ellos se dieron cuenta. Verso 11. ¿Cómo no comprenden que no les hablé de los panes, sino de que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos? Lo que les dijo Cristo, les estoy hablando de que tengan cuidado con los religiosos. Esos que predican, pero no practican. Tengan cuidado porque en su levadura, en su contaminante, ya ellos pueden contaminar lo bueno. La levadura en sí misma no hace daño si está aparte, pero cuando la pones con la masa, allí sí hace lo suyo. Cristo está diciendo, ustedes ya han sido lavados por la palabra. Tengan cuidado de que alguien no vaya a venir a meter esa levadura de la religión y contamine todo lo que ustedes ya tienen. La levadura de la religión es lo que te hace volver atrás. Es lo que te dice, si tú no haces esto, no tienes esto otro. Si tú no le das plata a Dios, Dios no te da plata. Hace un intercambio, lo transforma todo en ley. Cristo transformó todo en gracia, en misericordia. Haz un esfuerzo por entender lo profundo de los consejos de Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 11, dice, vengo pronto. ¿Quién es este que está diciendo esto? Cristo Jesús. Recuerden que Cristo Jesús volverá, dijo, volveré, vengo pronto, retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome, ¿qué cosa? Tu corona. Retén lo que tienes. ¿Crees tener algo bueno de Dios? ¿Crees tener algo bueno del Señor en tu vida? ¿Crees que Él ha hecho cosas lindas en tu vida? ¿Crees que tienes una fe? Si tú crees que tienes una fe, Jesús te está diciendo, retén lo que tienes. No pierdas tu fe. No pierdas las cosas hermosas que han logrado. Retener significa que alguien me va a querer quitar algo y yo lo retengo y digo, esto es mío. Esto es retener. No estás reteniendo algo cuando estás cómodamente diciendo yo soy cristiano. No, tú cuando lo estás reteniendo es cuando diciendo que eres cristiano, alguien quiere arrebatar tu fe, alguien quiere arrebatar las cosas lindas que Dios ha puesto en ti. Ahí tú dices, no, con mi fe tú no te metes. Y lo retienes. Eso es retener. Eso es lo que dice Apocalipsis en el verso 11, retener. Ahora, habla de retener una corona. Y quiero aquí explayarme un poquito. La Biblia, la palabra de Dios dice que los que ya hemos creído en Él, firmemente, fielmente, y los que permanezcan hasta el fin serán salvos. ¿Por qué? Porque esto no es por obra suya, obra mía. Esto es por misericordia y por gracia. Por lo tanto, cuando Apocalipsis está hablando de retén tu corona, no está diciendo que lo que está aquí en peligro es tu salvación. Ojo con eso. Muchos interpretan esto como diciendo, entonces no somos salvos, porque dicen que vamos a perder la corona. No, la corona representa el obsequio, el regalo, el premio que Dios le dará a todos aquellos hijos que un día se presenten frente a Él
Y que ellos van a querer mostrar ¿qué cosa? Sus obras. Lo que hice con mi fe, Señor, mira, esto es lo que hice cuando tú llenaste mi corazón, así es como yo procedí a hacerlo. Y entonces dice que habrán premios, recompensas según vuestras obras. No está hablando la corona que vamos a perder. Ojo con esto, mucha atención. La corona no es que vas a perder tu salvación, porque si es por obras, entonces ya no es fe. Si necesito hacer muchas cosas para ganarme el cielo, entonces ya no es por fe. Entonces usted y yo vamos a decir, me gané mi pedazo del cielo. Esta corona representa a aquellos que vendrán delante del Señor y recibirán un trato distinto. ¿Por qué? Porque al analizar todo lo que hiciste con tu vida, con tus problemas, con las dificultades, cada vez que venciste, cada vez que el Señor te dijo, tienes que seguir, vamos, afírmate, tienes que seguir, y tú dijiste, yo no voy a renunciar a mi fe, yo me mantengo. Cuando Dios te entregó un ministerio, una capacidad y te dijo, este es el talento que he puesto en tu vida, tienes que desarrollarlo por tu bien y por el bien de otros, y tú lo hiciste hasta el final. No dejaste escondida tu moneda bajo la tierra, no, sino que la sacaste y la multiplicaste, tu talento, tus virtudes, tus cualidades, la capacidad para enseñar a otros, para ayudar, para bendecir, para amar a otros. Cuando eso lo pusiste en acción, quiero que habrá, cuando llegues a la presencia del Señor, habrán coronas que representa el premio. Es un estímulo para decirte, te das cuenta que yo cumplo mis promesas. Pero me está hablando de salvación, porque la salvación es un regalo que no tiene que ver con lo que yo hice para ganármela. ¿Se entiende ahora? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. No apagues al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Amén. Entonces, bueno, ¿por qué les pedí que buscáramos esta cita y en esa versión también? Porque si hay algo que el enemigo sabe hacer bien, es usar el poder del engaño. Y lo que dice entonces, especialmente allí, Tesalonicenses, capítulo 5, está diciendo, primero, ¿quieren saber cómo prosperar en un mundo de engaño? Punto 1, no apaguen al Espíritu Santo. Si te das cuenta que te estás apagando, enciéndelo. Busca la manera, por último pon una canción y comienza a adorar al Señor. Si te das cuenta que ya no tienes la misma fe, la misma búsqueda de antes, arrodíllate y dile, Señor, me estoy secando, me estoy muriendo. No apagues al Espíritu Santo. Luego dice el verso 20, no rechaces las profecías. ¿Por qué? Porque hay algunos que cuando Dios te dice, ¿sabes qué, hermano? Si tú no vas a cambiar tu conducta, nada bueno te espera. Y no esperes que vas a llegar al reino de los cielos. Lo que dice es, no ignores los consejos o una profecía. ¿Por qué? Porque aunque estamos en tiempos finales, también Dios va a usar a hombres y mujeres para entregar una palabra de poder, una palabra de ciencia y conocimiento. Es que no va a venir Isaías, es que no va a venir Elías con un mensaje para ti, para mí, no. También Dios va a usar a personas como nosotros y va a poner un espíritu de profecía para que tú te atrevas a decirle a tu esposo, a tu esposa, lo que estás haciendo está mal. No te das cuenta que te estás destruyendo, te estás muriendo. Hay alguna esposa aquí que le ha dicho a su esposo, sabes, te lo digo con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, esposo mío, siento que te estás muriendo, siento que te estás secando, siento que si tú sigues en esa condición, temo que tú ya no estés con nosotros en ese reino de los cielos. Si alguien te dice eso, no ignores ese consejo. En vez de decir, ¿quién te crees, profeta ahora? No, toma ese consejo, porque es bien para tu vida.
Verso 21. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Es decir, no vivan como pajaritos cristianos creyentes. Es que me dijeron que allí hacían milagros. Es que me dijeron que con agüita de ruda y que si yo decía 3 Padres Nuestros me mejoraba. Es que me dijeron que si yo ponía una cruz con una cinta, allí yo me sanaba y el diablo no entra a la casa. Es que me dijeron que si yo ponía una herradura y leía el Salmo 91, entonces el mal no entra. Cuidado, dice, tenemos que examinarlo todo y quedarnos solo con lo bueno. Y el verso 22 dice, huyan de toda cosa mala. Es claro que Tesalonicenses nos está diciendo, tienen que abrir sus ojos porque muchos de ustedes se pueden estar muriendo espiritualmente porque no están haciendo estas cosas. 2 Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don que fue puesto en ti. Es una instrucción, es decir, te estás apagando espiritualmente. Estoy esperando que el pastor venga. Estoy esperando que alguien me diga una profecía de cuándo me voy a sentir mejor. No. Dice, tú eres responsable de avivar lo que se está apagando. Yo no sé si usted tiene la capacidad de darse cuenta cuando le está costando creer, cuando le está costando venir a la iglesia, cuando le está costando a usted hacer incluso el bien a otras personas. No sé si se da cuenta que hay veces que usted corre para hacer lo que es bueno, pero otras veces se da cuenta que le cuesta. Eres tú y soy yo el que tiene que avivar el fuego. Es una preocupación, es una responsabilidad que tenemos como hijos del Señor. Y cuando vamos al libro de Corintios, allí el capítulo 3 nos especifica algunas cosas. El fundamento que tenemos para guardar nuestra salvación debe ser ¿quién? Cristo. Ese es el fundamento. ¿Qué es lo que es el fundamento? El fundamento, para los que no saben, los que trabajamos en construcción, el fundamento es la base, ¿ya? Donde se funda, donde nace todo lo demás. Ahí está, ese es el fundamento. ¿Ah? Donde nace la edificación. Y dice que el fundamento, aquí usted ponga atención, el fundamento de su fe, de su vida, asegúrese de que sea Cristo. Porque si no es Cristo, usted está perdido. No hay nada que nadie pueda hacer por usted. Ni aún un mismo ángel. Nadie puede hacer nada. Porque la base principal para la salvación es Cristo. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. El que no tiene a Cristo no tiene al Padre. Entonces el fundamento es lo principal. De nada nos serviría hacer una casa hermosa que se vea radiante con lindas terminaciones si el fundamento está malo, porque en su momento esa casa se va a hundir con fundamento y todo. Volvamos a la escritura. Corintios, según capítulo 3, verso 10. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como experto constructor, está diciendo Pablo, coloqué el fundamento, pero otro edifica sobre él. Es decir, yo les mostré a Cristo, les presenté a Cristo como el fundamento. Y ustedes desde ahí en adelante tienen que construir su vida, su casa, su familia, sus hijos, las enseñanzas que tendrán, su economía, en qué trabajarán, en qué no, cómo servirán a ese Señor que es el fundamento. Ustedes se encargan de eso. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes tienen que aprender a ser sabios, sabias las mujeres, y elegir bien cómo van a construir su vida si ya tienen a Cristo, que es lo más importante. Por lo cual cada uno considere cómo va a sobreedificar, es decir, lo que vas a poner encima de ese fundamento, tú tienes que darte cuenta. Considéralo, dice. Porque nadie puede colocar otro fundamento. Es decir, no se puede quitar a Cristo para hacer una construcción. Usted quiere construir su vida ahora que es un creyente
y usted dice, sí, pero es que hay cosas que de Cristo no me gustan, las voy a cambiar. No. Si usted saca ese fundamento que es Cristo, Se derrumba todo se derrumba. Y aunque parezca hermoso, y aunque esté un tiempo bien paradito, pero al momento de la prueba, no va a quedar ni siquiera el fundamento vivo. Mientras mantengamos a Cristo y sobre Él edificamos, siempre existe la posibilidad de que nos encontremos en su misericordia, porque estamos en Cristo. ¿Se entiende ahora? Vamos. Verso 12. Si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja encima de este fundamento, ¿ya? La vida tuya, tu vida, tu corazón, tu familia, ¿cómo lo construye? Tu fe. De cosas buenas, de cosas más o menos. Eres escaso para construir. Pero pensemos, ¿dónde estás construyendo según esto? Sobre Cristo, la roca, fundamento, ¿ya? Ahora, verso 13, la obra de cada uno será evidente, es decir, lo verán, ¿ya? Porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego, y la obra de cada uno, tal como es el fuego, la definirá. Mira, todo lo que tú y yo construyamos sobre la base principal, la piedra angular, la roca, que es Cristo, dice que todo lo que construyamos sobre eso será puesto a prueba. El fuego es para probar si ese metal es bueno o no. Es para probar la resistencia de tu fe. Por eso cuando te encuentres en prueba, no digas, Señor, quítame la prueba. No, Señor, ayúdame a mantenerme firme en esta prueba. Para que el fuego de tu prueba logre sacar todo lo malo de mí, eso se vaya y yo me quede todavía parado en el fundamento, que es Cristo. Cambian las oraciones cuando entiendes de que necesitas pararte en ese fundamento que es Cristo. Pero ese fuego que va a venir a probar la obra de Vanessa, la obra de todos aquí, de Rodrigo, tu obra, Felipe, ese fuego, lo primero que hará es preguntar es sobre qué base está construida la vida de tal persona. Y la prueba, una vez que empieza a envolverte como un fuego que avanza, es lo que va a quemar lo que debe ser quemado. Pero el fundamento sigue siendo Cristo. Ahora, esa persona, es una pregunta, esa persona que construyó con cartón, que construyó con maderas quizás rústicas, llevémonos a un nivel espiritual, ¿ya? A un nivel espiritual. Tu vida en la fe, si tuvieras que construirla y tú dices, bueno, en algún aspecto tengo un poco de oro para adornar el dintel de mi casa. En la ventana pondré las cortinas de lino, pero en la otra ventana no me alcanza para poner telas de lino. Voy a poner un género simplemente normal y corriente, pero con un color lindo. Y cuando usted sigue edificando sobre Cristo, su casa, su vida, su familia, sus hijos, la enseñanza de sus hijos, ahora resulta que viene el fuego. La pregunta es, si se quema todo lo que tú edificaste, ¿te pierdes? Se pierde al final tu alma porque no supiste edificar o porque no pudiste buscar lo mejor. Y no voy a esperar que usted me responda, porque tal vez se puede equivocar, y la idea no es avergonzar a alguien que esté equivocado. Si eso pasara, que viene el fuego, la prueba, aún tendrías tu salvación. ¿Por qué? Porque nunca removiste el fundamento. Es Cristo. Es como decir, intenté hacer lo mejor cada día, Señor. Hay veces que me costó más que otras veces. Señor, no pude hacerlo al 100%. Pero, Señor, no sé si decirte, pero me esperé para darte lo mejor. Esto es lo que pude hacer. Aún así, tu alma está salvo, porque construiste sobre un fundamento
llamado Cristo Jesús. Y lo demás es parte de la prueba. Pero tu salvación está intacta todavía. Ahora, ¿de qué servirá entonces hacer que mi vida en Cristo pueda ser edificada con lo mejor? ¿Para qué servirá entonces si al final vendrá la prueba? Bueno, porque si tú edificas con oro, con metales preciosos, con perlas, el fuego no podrá dañarles. Eso significa que por haber hecho una buena reedificación sobre Cristo, tendrás premios en el reino de los cielos. Allí es donde está la recompensa, la corona. No vas a perder tu salvación, sí. Si no lo hiciste bien, puedes perder los estímulos, los premios, la corona, pero no la salvación, porque siempre estuviste parado ¿dónde? Sobre Cristo, la roca. La edificación tiene que ver con lo que tú escoges, no con lo que Dios te manda, no, lo que tú escoges, porque yo ya estoy en Cristo, ¿cierto? Y usted decide qué es lo que va a hacer ahora que está en Cristo, cómo va a avanzar en su crecimiento. Pero esos oro, ese oro, esos metales, esas perlas representan a un hombre, a una mujer que para crecer en Cristo decidió hacer lo mejor, buscó lo mejor para él, porque las perlas no son para cualquier persona, son para mostrarlas a un rey. El oro es para decirle: aquí está mi ofrenda. Entonces, cuando nosotros edificamos nuestra vida con lo mejor, ya no estoy hablando de perlas de oro, estoy hablando de que nuestro santo, nuestra fe, el amor, la bondad, esas cosas hermosas que están en un creyente cuando está lleno del Espíritu Santo, eso significa: wow, has construido de maravilla sobre la base que es Cristo. Te felicito, ven, entra en el gozo del Señor, porque te preocupaste de edificar tu vida en excelencia. La adoración es un ingrediente de la edificación. Nosotros los que cantamos, ustedes que cantan, es un ingrediente que también se establece como parte de esta construcción sobre la base que es Cristo. Entonces, usa lo mejor y vas a tener recompensa en los cielos. Pero reedifica escasamente, y aún estando en Cristo, lo que puedes recibir es que el Señor te diga: eres hijo de la promesa, ven y entra. La salvación no es por obras, es por gracia, es por misericordia. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Y la recompensa tiene que ver con lo que tú quisiste hacer. Es como cuando dicen: a mí me piden que dé 2 pasos, pero cuando se trata de hacer algo bueno, yo doy 5 pasos. Significa que yo quiero hacer más. Pudiera ser solamente esos 2 que me piden, pero yo quiero dar 5 pasos. A mí me dice mi enemigo que debo cargarlo y llevar sus cosas 1 cuadra, y Cristo me dijo: llévalo 2 cuadras. Da más, haz algo más al respecto, y tendrás, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre que se encontró y dijo: anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, y ¿qué es lo que tendrás conmigo? Le dijo: recompensa, tesoro. Entonces, ¿hay recompensas? ¿O usted pensaba que usted en el cielo iba a andar como una nube volando? Que usted va a ser invisible. ¿De qué serviría que la Biblia dice que allí tenemos lugares hermosos, que hay un trono? Como dice la Escritura que es el cielo, algunas cosas que dice, ¿cómo es un mar? Mar de cristal. Las calles son de oro. Si todo fuera espiritual, ¿por qué tendríamos que ir ahí? Si al final es espiritual, no voy a poder ver ni el oro, ni tampoco el mar. No, lo que Dios nos está ofreciendo cuando Él habla de recompensa, tiene que ver con lo que nuestros ojos verán, con lo que nosotros vamos a poder palpar en mis hermanos. No seremos almas transparentes que andaremos en el cielo. Seremos seres. El apóstol Pablo lo describe así, dice: seremos transformados de cuerpos mortales a cuerpos inmortales, celestiales, pero dice que seremos cuerpos.
Aleluya. Y gracias al Señor por esta tremenda noticia. Saber cuánto es lo que Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos. Ahora, el verso 15 nos advierte que no obstante, es decir, a pesar de que edificaste sobre la base que es Cristo y te cuidaste de eso, ¿ya? No obstante, ¿ya? Él será librado, aunque así como por el fuego. Mira la promesa. El verso 15. Pero aquel cuya obra se queme, ¿ya? Los que construyeron no con lo mejor, ¿ya? Aquel cuya obra se queme, sufrirá pérdida. Sí, pero ¿de qué pérdida está hablando? ¿De la salvación? ¿Ah? Sí. No obstante, él será librado, aunque así como por el fuego. Es decir, puede que no, como no lo hiciste tan bien, no te vas a ganar esas recompensas hermosas y todo aquello, la corona, ya, no. Pero ¿sabes qué? Serán librados como por el fuego. Es decir, aún así tu alma está salva. Amén. Somos salvos en el Señor. Somos salvos en Cristo. Gracias al Señor por eso. Entonces, ¿pueden haber diferencias doctrinales? ¿Pueden haber? Sí. ¿Esto nos hace enemigos? No. Porque si hay otro que está creciendo, está reedificando, pero el fundamento es Cristo. ¿Cuántas iglesias hay? Miles de iglesias. Pero hay iglesias que tienen el fundamento que es Cristo y tienen más cuidado de esto y de aquello y son más celosos, más temerosos de algunas cosas. ¿Eso nos hace que son hijos del diablo? No, el fundamento es Cristo. Pero ellos decidieron construir de esa manera y con ese cuidado, y también estarán un día con el Señor, así como otros que pueden ser más osados y teniendo la misma base que es Cristo, pero construyen su vida con otros materiales, y son esos que tienen ambición y quieren ir más allá. Y Señor, yo sé que tú puedes hacer más porque tú eres todopoderoso, y yo creo que tú puedes sanar enfermos, y yo creo que tú puedes echar fuera demonios, y yo creo, Señor, que tú puedes hacer esto y aquello. Hay otros que van a construir con un poco más de fe, pero también la base debe ser Cristo. Esto no nos hace enemigos. El problema es que quienes piensan que las diferencias inmediatamente están hablando de que tú eres hijo del diablo y el otro es hijo de Dios. Y no es así. Entonces, si tú no sigues mi religión y no sigues mi doctrina, es porque tú y seguramente hasta toda tu iglesia se van a ir a perdición. No es lo que dijo Pablo. La palabra dice que toda edificación será aprobada, toda. Pero lo importante es que todos tuvimos el fundamento que fuera Cristo. ¿Amén? Entonces, ¿hay diferencias doctrinales? ¿Las pueden haber? Sí, y aún así no son iglesias del diablo. Pero hay algunas que no representan amenazas. Me refiero a qué cosas. Que usted puede tener una diferencia de pastor. Si yo me muero hoy, Nati, si tú me puedes preguntar, pastor, y si yo me muero hoy, ¿me voy al tiro al reino de los cielos con el Señor? ¿A que me pongan la corona sin que me gane algo? O, pastor, yo me voy a un lugar de reposo allá abajo y voy a estar esperando hasta que Cristo venga en su segunda venida y me levante. Es una diferencia doctrinal. Alguien puede decir, no, vamos directo al reino. Alguien dice, no, vamos a estar acá porque Pablo dice que seremos despertados, primero los muertos y nosotros después. Entonces, puede haber diferencia. Pero yo me pregunto, ¿alguien es diabólico porque piensa distinto al otro en ese punto? ¿Ah? No lo es. Porque ¿qué es lo que tiene que tener igual al otro? El fundamento, la base. Amén. Es la base. Con eso vamos descartando muchas cosas, mis hermanos, que pudieran estar mal en nosotros, ¿ya? Mas todo conocimiento será puesto a prueba por el fuego. Y aún así, si no hay maldad en contra de Cristo, es decir, si la vida que tú construiste como creyente no fue en contra de Cristo, intentaste hacer lo mejor posible, aún puedes tener salvación. Cuidado con la llenura del Espíritu Santo, porque estamos pidiendo que nos llene, ¿cierto? Al mismo tiempo, tenemos que tener el cuidado
de examinar las Escrituras para saber qué cosa, que también habrá en estos últimos tiempos hombres y mujeres engañadores que vendrán con qué cosa, con señales. Y como nosotros queremos tener la señal también del Espíritu Santo, la llenura, hay que tener cuidado con que alguien diga: yo tengo el poder para llenarte del Espíritu Santo. Porque la palabra nos dice que en aquel día de Pentecostés, la primera vez, nos dice que fue un hombre el que se levantó y el que oró por todos y puso las manos, fueron llenos. Dice que fue el Espíritu Santo el que descendió. La palabra no dice que yo puedo darle dones a usted. Dice que el Espíritu Santo da dones, concede de acuerdo a como Él quiere. Entonces los hombres que somos, simplemente instrumentos que podemos llevar a alguien a que tenga una fe más grande para que reciba los dones. Podemos empujar a alguien para que crea en la llenura del Espíritu Santo, para que un día sea llena total de su presencia. Podemos guiar a eso, pero no tenemos la autoridad para decidir que sí y que no. Todo lo que digo, mis amados, está escrituralmente basado en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice: no crean a todos los espíritus, amados míos. No crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios. Entonces, ¿hay espíritus que no son de Dios? Obvio que sí. ¿Y nos pueden querer engañar? Obvio que sí. Pero dice disciernan. ¿Cómo puedes discernir, iglesia, si algo es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál es el primer referente? La palabra. El segundo referente, ¿dónde está? Lo encuentras en la oración. Porque la oración te acerca a Dios, y cuando algo está sucio, inmediatamente tu alma se constriñe y dice: cuidado, este hombre no te conviene, esta mujer no te conviene, aléjate. Encontramos entonces salida para todas aquellas cosas si es que lo queremos ver así. El verso 1 está diciendo esto entonces: porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Verso 2: en esto se conoce el Espíritu que es de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo vino en carne es de Dios. Pero los peros siempre nos traen un problema. El pero es que hoy hay muchos engañadores que engañan, incluso diciendo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay brujos, gente que lee el tarot, que tiene su Biblia y dice: yo también tengo la misma fe, yo sé que es de Dios, Jesucristo su Hijo, y que Él vino a la tierra. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que nosotros estamos en un peor escenario del que está mencionando Pablo. Juan, en un peor escenario. ¿Qué significa esto? Significa que si antes bastaba con que alguien confesara que Cristo es el Señor, Hijo del Dios viviente, que vino y se hizo carne, si antes bastaba solamente con eso para saber si este hombre o mujer es de Dios o no es de Dios, ahora estamos en peores condiciones, porque ahora Satanás se ha atrevido a usar instrumentos que son capaces de decir: yo creo en Jesús y sé que Él fue a la cruz. Entonces, si nos escondemos en esta palabra, estaríamos en problemas, porque va a venir una persona con malas características, pero va a decir: yo soy cristiano también como tú. Servimos a otra iglesia, una religión parecida, pero también creemos eso. ¿Eso significa que tengo que decir: entonces somos iguales, somos hermanos? No. Según esa escritura, bastaría, pero según lo que hoy vivimos, no. Porque en lo que hoy vivimos hay personas que son capaces de decir: ¿sabes, Juan? Yo creo en el mismo Jesús que tú. Yo creo que Él fue a la cruz por los pecados del mundo. Yo creo que Él vivía en el cielo y que sí, se hizo como un hombre. Pero ¿sabes qué? También hay una cuarta persona que es Dios también. ¿Ya? Y Él también es el que te cuida, es el que te guarda. Es decir, me está engañando, pero fue capaz de decir que cree en Cristo. Mayor cuidado entonces tenemos que tener, iglesia,
Si las cosas han cambiado, han empeorado, diría yo, mayor cuidado. Vamos a el verso 6 de este mismo capítulo 4. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. Está diciendo, ¿quieres predicarle a alguien el evangelio? Pero ¿a quién le predico? ¿Quién va a recibir mi mensaje? Dice, mira, nosotros somos de Dios. Es un hecho. Eres de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. Como cuando se dice que las ovejas reconocen la voz de ¿quién? De su pastor, ¿cierto? La reconocen. Entonces lo que está diciendo acá, está diciendo, mira, tú predica el evangelio. El que es hijo de Dios va a escuchar. Y le va a llamar la atención y te va a preguntar algo más y probablemente hasta se acerque a Dios en oración. Tal vez ni siquiera le vas a ver, pero a lo mejor va a empezar algo en su mente a moverse para acercarlo a Dios. Eso es lo que está diciendo. No tiene que ver con lo que yo veo, es que tengo que ver las sillas llenas. Sería ideal que esto estuviera lleno, pero el día que todos aquí podamos ver las sillas llenas, va a ser porque alguien estuvo predicándole justamente a hijos de Dios. Al mundo que no es de Dios, lo que hacemos con la palabra en campañas y todo eso es dar testimonio de que Él volverá, de que Él es un Dios bueno. Pero cuando le predicamos por ahí a alguien que es un hijo o una hija, es distinto, porque eso trae el crecimiento. Eso hace que la oveja perdida se reencuentre otra vez con su pastor. Estoy hablando de Cristo. Entonces, no creer a todo lo que parece espiritual es una gran clave para no ser engañados. Y vamos a terminar esta cita bíblica volviendo allí a Corintios, la enseñanza. Esta va a ser la última cita que vamos a leer. Primera de Corintios, en el capítulo 14, vamos a leer el verso 1, para saber por qué Pablo hizo tanto hincapié en que tuviéramos cuidado con las señales. El verso 1 dice, corran, 14:1, corran en pos del amor, ¿ya? 14, verso 1, corran, es decir, dense prisa, apúrense, ¿ya? Corran en pos del amor y anhelen celosamente. ¿Estamos mal cuando anhelamos rellenar al Espíritu Santo? No. El apóstol Pablo dice, anhelen celosamente, incluso dice, los dones del Espíritu, dice, anhélenlo. Es que Señor, yo no quiero dones, déjame así nomás, yo no tengo cualidades, déjeme así, yo no sirvo mucho. No, si piensas que no sirves mucho para el Señor, anhela, comienza a orar, comienza a pedirle al Señor, y decirle, Señor, yo no quiero pasar toda mi vida sentado aquí, yo quiero servirte. Anhela, dice, celosamente los dones del Espíritu. Dice, pero especialmente que profeticen. Anhela cosas que vengan desde Dios. Y entre todo lo que tú anhelas de Dios y le pides en tus oraciones, dice que debes pedirle que te ponga en ti un espíritu de profecía. Que tú puedas anunciar cosas que aún no han pasado, para que entonces más personas crean que de verdad Dios está en ti, que de verdad Dios está interesado en ellos y quiere salvarlos. Porque si vamos a intentar predicar, hablar el mensaje solamente con palabrería, tal vez no funcione, no sea tan efectivo. Más si lo hacemos con la profecía de Dios, lo que dice Pablo, anhélenlo, eso será más efectivo. El verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Mira lo que está diciendo. Las lenguas, hay lenguas que son idiomas, ¿cierto? Para interpretarse y hablar con otras personas de otros países. Pero también dice que hay lengua, el que habla lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios. Porque nadie entiende lo que habla. Si nadie entiende lo que habla, es porque no es una lengua conocida por nadie. Por eso dice nadie. Ojo con esto, dice nadie entiende lo que habla, nadie. Es decir, no es una lengua conocida, no es un idioma conocido. Porque por el Espíritu
habla misterios. Esa persona, guiada por el Espíritu Santo, habla misterios que nadie podría entender, porque no se trata de una lengua común, de un lenguaje. Se trata de un lenguaje del Espíritu. Ahora vamos a avanzar al verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, es decir, nunca la profecía que pidamos al Señor, nunca debe ser para destruir a las personas, para decirle un par de verdades. No, debe ser para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, tiene que cumplir con estas tres cosas. La palabra de Dios, cuando quieras usarla para darle a alguien, tienes que lograr edificar su vida si se está desmoronando. Levantarlo, edificarlo, es decir, está por el suelo, hay que levantarlo. Luego dice exhortación, significa te levanto, pero también te voy a exhortar, te voy a animar a que cambies esto en tu vida, a que no sigas por este camino. Exhortación y consolación significa, sé que lo has pasado mal, pero el Señor me ha mandado para decirte que te amo, para decirte que todavía hay fe, hay esperanza, que debes continuar, que debes seguir. Nosotros leímos una palabra, no sé si ustedes la recuerdan. Dice que vendrán engañadores con grandes señales, con poderes, dice, que incluso van a buscar a quienes, a los escogidos. Sí, a los escogidos. Es decir, el enemigo no se anda con pequeñas, o sea, lo que está pasando ahora. Sí, y que uno diría, ellos jamás van a creer eso, y ahí están, ya están creyendo, ya están dejando la puerta abierta de que podría ser que a lo mejor, claro, estuvimos equivocados, tantos años de leer las Escrituras, y quizás sí existe otra raza alienígena más inteligente. Sí, allí se puede ver entonces que hay personas que no tienen el fundamento que es Cristo, sino que tienen una religión. Y hay que tener cuidado. Esto es para los hijos. Los hijos tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los lleva a discernir, ¿ya?, a toda verdad, a toda justicia. Pero ¿por qué entonces Pablo dice que tienes que avivar el fuego del don de Dios? Por lo mismo, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero si mi carne es débil, mi carne va a estar dormida. Es decir, el enemigo podría estar durmiendo conmigo en mi cama y yo estoy tan dormido espiritualmente que me estoy muriendo, que ni siquiera me doy cuenta que me estoy apagando. Entonces, por eso el interés de Pablo es: ustedes también tienen una responsabilidad consigo mismo. Aviven el fuego del don de Dios. No contristáis al Espíritu. El verso 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, mientras que el que profetiza edifica a la congregación. ¿Vemos a un Pablo diciendo que no a lengua? Jamás. Él no está diciendo que no. Él está diciendo, tengan la lengua, pidan lenguas, para que puedan hablar en eso íntimo con Dios, de intimidad. ¿Ya? Si hay algún extranjero, ¿te serviría tener lenguas? Por supuesto, pide lenguas también para idioma. Si hay alguien que necesita una palabra fuerte, que no le crea a nadie porque lo han engañado muchas veces, entonces pidan que venga sobre ustedes el espíritu de profecía. Porque cuando hay profecía, hasta el inconverso abre sus ojos y dice, este no me conoce y me dijo toda mi vida, me dijo lo que pasó conmigo, lo que va a suceder. Es decir, la profecía tiene que estar en el primer lugar del listado de peticiones espirituales. Amén. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, vamos avanzando. El 5 dice, y yo quiero que todos ustedes hablen, ¿en qué cosa dice? En lenguas. Nunca estuvo en desacuerdo Pablo, como algunos por ahí pueden pensar. No, yo quiero que todos hablen en lengua, pero especialmente quiero que profeticen, dice. Porque es mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Ahora, cuando dice que es mayor, no dice que es más importante, que es más amado por Dios. No, cuando habla de mayor, significa que tiene mayor importancia la profecía, porque va con una estructura fuerte, poderosa, de edificación, de exhortación, de consolación. A no ser, dice, que las interprete, porque si las interpreta,
edifica a la congregación. Es decir, si hay una lengua, ¿ya? Pero al mismo tiempo tú recibiste el don para interpretar lo que Dios está diciendo, o en la iglesia hay otro hermano que escucha hablar en lengua y sabe lo que está diciendo, es como si le estuvieras hablando en español. En ese caso dice, adelante, edifíquense mutuamente en esto. Eso es lo que dice. Ahora, pasemos al verso 26, estamos llegando ya a los finales. El verso 26 del mismo capítulo dice, digo pues, hermanos míos, cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo, el que tenga enseñanza, el que tenga revelación, el que tenga lenguas, mira lo que dice, el que tenga interpretación, manifiéstelo, que todo se haga para edificación. Está diciendo que hagamos esto. Busca la llenura del Espíritu Santo, sí, búscala. Pero todo lo que estás buscando en el Espíritu Santo tiene que ser siempre para edificación. No para creer que eres mejor que otro, que soy más superpoderoso. No, es para edificación. Eso es lo que dice el verso 26. Pasemos al 32. Pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Esto significa que cuando alguno va a profetizar porque lo ha recibido de Dios, esa persona está en comunión con él, con el profeta, ¿cierto? El profeta dice que esta persona tiene claridad, es decir, su razonamiento está funcionando. No es que quedó en un trance. No está en un trance, no. Está profetizando, pero al mismo tiempo entiende. Es decir, el espíritu del profeta está sujeto. Está sujeto significa que están unidos. ¿Ya? No es que la persona perdió el control de todo y empezó a pegarle a todo el mundo. ¿Cierto? No, no es eso. Dice que está en control. Entonces significa que si estoy profetizando una palabra de poder para su vida, miren lo que estoy diciendo. Si yo estoy profetizando una palabra de poder para su vida, lo que dice que el espíritu de la profecía está sujeto a mí. Lo que me está diciendo es que también yo puedo darme cuenta si se está metiendo una señal extraña. Si viene un demonio, es cierto que yo no puedo verlo, y por al lado me dice, dile que hoy se va a morir. Por ejemplo, que hoy se va a morir si no pasa al altar. Lo que dice es que el que tiene el espíritu de profeta está sujeto entonces. Por lo tanto, su razonamiento no está desconectado. Sabe darse cuenta cuándo es el Espíritu Santo el que está entregando esa información y cuándo podría ser un susurro del enemigo diciendo de esto y esto, sabiendo que cuando no se cumpla, que el hermano no se va a morir, porque no va a pasar, al final va a quedar en vergüenza ese profeta. Y aunque lo que dijo anteriormente estaba bien, iba súper bien, pero no puso atención a que también el enemigo puede ensuciar, puede contaminar lo que Dios no quiere que sea contaminado. ¿Se entiende? Entonces, ahora, si existe este riesgo, ¿será que entonces no? Entonces nadie pide el don de la profecía, nadie. No, tenemos que pedirlo, pero entender. Hay que tener ciertos cuidados. Entonces no pidamos el don de lengua porque hay lenguas satánicas. Sí existe lengua satánica, pero no por eso no vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo y ser lleno y hablar en lengua. Amén. La iglesia lo que tiene que hacer eso, es clamar al Señor y sí, Señor. Ahora lo que dijo usted delante es muy claro. Los que son hijos de Dios, escuchen bien esto, los que son hijos de Dios, verdaderamente hijos de Dios, saben qué es lo que es de Dios y qué es lo que no. Pero hay que tener cuidado con aquellos que no están conectados con Dios y que a todo lo ven diabólico. El hermano levantó las manos y está gritando, está desobedeciendo el diablo. No puedes estar en la presencia del Señor con esas corrientes eléctricas y sentir que no puedes estar en pie. Y hermano, yo una vez me caí seco así para atrás, lleno del Espíritu Santo. Me fue a parar ahí y yo me reía, porque ni siquiera me dolió el golpe, me reía porque sabía que era el Señor en mi vida. Pero más de alguien quizás que estando en la misma iglesia
diciendo yo también soy hijo de Dios, y a lo mejor ni siquiera estaba conectado, sino que estaba pendiente de qué es lo que hacía, qué es lo que hacía el hermano, qué es lo que hacía la hermana, así, mirando. A lo mejor esa persona sí se quedó con la idea de haber sido algún demonio que se le metió al pastor. Sí, eso puede pasar, que alguien tenga esa manera de ver las cosas, pero no todo el que se pone a clamar dentro de la iglesia es porque realmente está viendo el mal que se está moviendo. Hay cosas que se mueven en la base de que uno lo hace y el otro lo sigue, y otro sigue, y otro sigue, y al final no saben por qué están todos peleando con el diablo, y el diablo no está ahí. En una ocasión el Señor me ministró, me llené del Espíritu Santo, amados. Tanto así que no podía parar de moverme, porque textualmente sentía corriente en mis manos. Yo trabajo en electricidad y me daba la corriente, así que cuando me sabe, ¿cierto? Sabemos lo que ya. Sentía corrientes, pero que me daban la misma sensación que cuando uno se toca, pero no dañaban. Y pasaron y yo empecé así, estremecido, y sabe que no faltó el que creía que era un hombre de Dios, una mujer de Dios, y dijo, demonio tiene. Y empezaron a reprender demonios, y yo estaba en lo mejor con el Señor, me sacaron de eso. Me sacaron de mi mejor momento. ¿Por qué? Porque hubo una persona que pensó que eso del diablo, y hubo otro que dijo, sí, verdad, en realidad no estaban acostumbrados a ver esa llenura del Espíritu Santo y se escandalizaron. Y al final terminaron muchos, me sacaron, hermano, me sacaron así uno de los pies, de las manos para afuera. Pero es un llamado de atención para que cuando pasen cosas, a todos, para cuando pasen cosas que son del Espíritu, no llamemos a todo diabólico y tampoco llamemos a todo que todo es santo y todo es bueno, porque habrá momentos en donde el Espíritu Santo nos va a decir, mira, esto que está pasando soy yo me estoy moviendo en la congregación. Ya, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿se da cuenta? Es decir, no es que andamos por ahí libres por la vida, que algo me llevó y me hizo decir cosas, no, estamos conscientes. El verso 33 dice, porque Dios no es Dios de confusión. Esa es la razón. Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, de tranquilidad. Como en todas las congregaciones, dice, de los santos. Es decir, Pablo está diciendo, en todo lugar donde se junten, pongan atención a estas cositas. No dejen de buscar la llenura del Espíritu Santo, pero tengan cuidado. Controlen sus emociones, en el fondo. ¿Ya? Controlen sus emociones. El verso 39 dice, así que hermanos míos, anhelen vehementemente. ¿Qué es lo que es vehementemente? Es como cuando alguien dice, estás loco. Tu pasión es como una locura. Ya, anhelen vehementemente profetizar, dice. ¿Se da cuenta? No dice que tengan miedo, ¿sabes qué? Mejor que no se metan en problemas. No, dice anhelen profetizar y no impidan que se hable en lenguas. No impidan, dice. Yo me imagino que cuando recibieron esta carta, más de alguno tiene que haber dicho, oye, yo pensé que el apóstol Pablo iba a parar la cosa. No, está diciendo que no lo apaguen, que no detengan ese proceder del Espíritu Santo, ¿ya? Y no impidan. Verso 40, es clave el verso 40, dice, pero hágase todo, ¿ya? Es decir, todo lo que pase en la congregación, en nuestra casa, ¿ya? Hágase todo decentemente y con orden, dice, ¿ya? Este es el apóstol Pablo que hoy nos advierte de que podemos seguir en esta búsqueda del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Amados, yo no sé si alguno por ahí pensó que esto iba a ser tal vez para frenarnos en esta búsqueda, pero no. Esto es para decirnos, sigan buscando de la llenura del Espíritu Santo, pero tengan cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque ya antes pasó, sucedió que algunos no lo entendieron bien y fueron engañados. Sus emociones fueron controladas y al final se desató un desorden y ya no había paz, había confusión. Como también a los que toman la palabra del Señor y la viven, pueden pedir estas cosas y el Espíritu Santo se va a manifestar con poder, con gloria, con señales, con prodigios. Amén.